Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me Súper escuchan? aquí. Emocionada que te pudiste conectar. Sí, la tecnología es maravillosa, pero cuando uno quiere cooperar, no coopera. No, no te preocupes. Eh, no te perdiste casi nada. Lanzamos un poll y Ok, ya estoy viendo los resultados de las personas que están participando. El poll tiene dos preguntas. ¿Estás casado o casada o tienes bienes o propiedades con tu pareja? Aquí estoy viendo que 50% de las personas que están conectados no están casados y la otra está soltera. So, tenemos mitad y mitad. No tenemos a nadie casado. Que por lo que estamos viendo y como es el tema de este webinario, muchas personas hoy en día no se están casando con sus parejas. Y la segunda pregunta, 100%, las respuestas eran si tenemos propiedades, no tenemos propiedades o vamos a comprar pronto. Y 100% de las personas participando tienen propiedades. So, excelente. Si esa es la situación de ustedes, este webinar, ese es el propósito de este webinar. So, déjame terminar el poll y vamos a comenzar. Eh, el tema de hoy es amor y patrimonio. ¿Me pueden escuchar bien, verdad? Ok, great. El tema del webinario de hoy es amor y patrimonio aquí en el estado de la Florida. ¿Por qué en el estado de la Florida? Porque mi colega Angie y yo somos abogadas licenciadas aquí en el estado de la Florida. Eso quiere decir que si usted vive en otro estado que no es la Florida, lamentablemente no le podemos hacer su planificación familiar. Eh, el tema de hoy es qué es tuyo, qué es de tu pareja y qué es de ambos. Un poquito sobre nosotras, Angie, si te quieres presentar. sí, bueno, para empezar, a todos bienvenidos al webinario de este amor y patrimonio. Como ya explicó la abogada Dani, somos abogadas aquí en el estado de la Florida. Es un placer poder estar aquí acompañándolos el día de hoy sobre un tema muy importante y que traiga mucha claridad, esperamos, para las parejas. Ya vemos que por el poll no están todos casados, pero ese es el beneficio de la planificación también para el día de mañana. Entonces, nada, estoy aquí con estas dos maravillosas colegas que admiro y respeto mucho y esperamos tener un webinario excelente. Muchísimas gracias, Angie, y un placer tenerte aquí con nosotras igual que siempre. Yo soy la abogada Daniela Cardoso. Practico inmigración y planificación patrimonial aquí en el estado de la Florida y también soy realtor para ustedes, las personas, si están pensando en comprar propiedad, también los puedo ayudar con eso. Soy cubana, pero me crié en Tampa y ahora estoy aquí localizada en Miami. Y me encanta lo que hago. Practicar inmigración y planificación es una manera de regresar y ayudar a mi comunidad, a personas inmigrantes igual que yo. Y esperemos que esta presentación les sirva de muchísima ayuda. Bueno, buenas noches a todos. Buenas tardes todavía. Mi nombre es Luisa, soy contadora, soy preparadora de impuestos y manejo todo tipo de contabilidades. Y bueno, bienvenidos. Espero hoy aprendamos muchísimo en este webinario. Y gracias nuevamente por la invitación. Okay. Un poquito de la agenda sobre la presentación de hoy. Vamos a hablar de los conceptos básicos de los bienes, qué es un bien marital y qué no es un bien marital. Las deudas, cuándo sí y cuándo no te afectan las deudas de tu pareja. Títulos y cómo impactan el control de la herencia, so, dependiendo de qué tipo de títulos tú tienes en tu propiedad. El peligro de mezclar, commingling y cómo evitarlo. So, si tú y tu pareja tienen un acuerdo entre ustedes de que no van a mantener juntos o no. Ingresos y valorización de los bienes, cómo afecta un divorcio o un fallecimiento de tu pareja. Eh, Parejas que llegan de un estado, que se están mudando de otro estado, que sí consideran las propiedades comunitarias. El estado de la Florida no tiene la misma ley, so cómo va a afectar eso a su familia, a ustedes como pareja. Eh, Community Property Trust, que es los trusts comunitarios y los beneficios fiscales de este tipo de trust, y herramientas prácticas y lista de verificación. ¿Ok?
Vamos a comenzar. La abogada Angie va a comenzar con la presentación. Bueno, vamos a comenzar. Eh, ya teniendo todo ese base, vamos a empezar por algo estableciendo cómo funciona específicamente en la Florida para que pueda ayudar a poner todo en contexto en cuanto a lo que estudio, lo de la pareja y lo que es mezclado. Entonces, una idea muy equivocada que a veces tienen las personas es que dicen automáticamente todo es mitad mitad. Y aunque eso es verdad en otros estados, en la Florida eso no existe. Entonces, como ya había explicado un poquito la abogada Dani, a veces llegan parejas de otros estados o incluso de otros países con esa mentalidad ya establecida y pensando que todo lo que se adquiera durante el matrimonio se divide automáticamente por partes iguales. Y como ya dijimos, eso no es así. Entonces, ¿cómo es que funciona si viven en el estado de la Florida? El estado de la Florida es lo que se le llama un estado de propiedad separada y eso significa que cada activo, bien, deuda, tiene su propia historia. ¿Qué incluye esa historia? ¿Quién lo compró? ¿Cómo es que se pagó? Y sobre todo, a nombre de quién está. Eso es algo muy importante que vamos a entrar más en detalle un poquito más adelante. Pero ahora bien, si llega el momento de una separación, un divorcio, que nadie quiere pensar en eso, pero a veces hay que solo tenerlo en cuenta, que es una posibilidad de la vida, la ley no dice, ok, todo va mitad y mitad. Lo que sí hace es que va a aplicar una distribución equitativa, lo que entraremos un poquito más en detalle más adelante, pero en términos muy simples significa una repartición justa. Pero entonces la pregunta es, ¿qué es justo? Y bueno, eso depende de varios factores que no lo decide yo ni el juez, ya están escritos por parte del estatuto aquí en la Florida. Y algunos de esos factores, que siempre varían de caso en caso, por eso es importante asesorarse bien, esos factores pueden incluir los ingresos de la pareja, las contribuciones al hogar, los sacrificios personales. Eso es uno que varias personas no saben que eso a veces contribuye. ¿Cuál puede ser un sacrificio personal? Hemos visto parejas que vamos a decir, no, yo dejé mi carrera por avanzar X cosa para ayudar a mi pareja. Eso se pudiera considerar un sacrificio personal. O si dicen, no, no vayas a la escuela porque me vas a ayudar a mí a montar un negocio, eso se pudiera considerar un sacrificio personal que la corte aplicaría en una balanza para ver cómo eso contribuye. Y pues repito, muchas otras circunstancias que tuviéramos aquí toda la noche si entramos en detalle en cada uno de esos factores. Pero en resumen, en la Florida, el matrimonio no borra los límites eso de que es tuyo, que es mío y que es nuestro. Entonces, teniendo ya esa base clara, vamos al primer tema de hoy, que se considera un bien marital y que no, porque ahí es donde comienza todo. Vamos a ver estos temas favoritos de las parejas, porque vamos a ser honestos. Mucha gente piensa que después de un matrimonio, automáticamente todo se fusiona como si fuera una cuenta de Netflix, un plan familiar singular y listo. O sea, colorín colorado, cuento acabado. Y la Florida dice, eso no es así. Em, Se queda cada uno con su propia cuenta. Entonces, vamos a explicarlo de esta forma. A mí me gustan mucho las analogías. Vamos a decir, cada persona que entra en la pareja tiene su maletica, su mochila, por decir algo así. Cuando tú entras a esa relación, tú tienes un carro, una cuenta, X bien está en tu maletica. Si te dieron una herencia, eso está en tu maletica. Si tu tía querida del alma te regaló $5,000 porque te quiere tanto y te quiso dar ese dinero, lo pones en tu maletica. Ahí estamos claros, ¿verdad? Ok. Hasta el momento no hay ningún problema, porque como se mantuvo en tu maletica, todo eso es tuyo. El problema comienza cuando empezamos a mezclar los contenidos de cada mochila. Entonces, no porque alguien lo haga con mala intención ni nada por el estilo.
lo que pasa muy común, es que las parejas usualmente dicen cosas como, y todo el mundo aquí ha oído algo parecido, ponlo en mi cuenta, no importa, no hay problema. O, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a comprar el mueble que vimos en la mueblería que nos gustó a los dos? O, mi favorita, ay, pero pásalo por la cuenta que tenemos los dos juntos, no, no pasa nada, así es más fácil. Y cuando eso sucede, lo que era tuyo, por lo menos que comenzó siendo tuyo, ahora empieza a ser de los dos. Entonces, volviendo un momentico al ejemplo de la herencia. Si tú heredas $20,000, lo guardas en una cuenta exclusivamente a tu nombre, sigue siendo tuyo. Pero si lo depositas en una cuenta en conjunto con tu pareja, ya ahí se borra la línea un poquito, especialmente si de esa cuenta se paga Amazon, Target, la salida al cine, las vacaciones que tomaron juntos, porque ya entonces empieza a mezclarse y perder ese carácter de esto era exclusivamente mío. Entonces, ahí ya no es tanto mío, sino de nosotros. Entonces, el moral de la historia es mezclar bienes sin querer es muy común. De igual de común que sería mezclar la ropa en la lavadora. Pero las consecuencias aquí son reales. Entonces, no se trata de crear ni desconfianza ni nada por el estilo. Estas son cosas que pasan muy a menudo, normal, cotidiano, pero es importante saber las diferencias para protegerse como pareja y comunicarse y evitar malentendidos en el futuro. Porque el amor es muy bonito, pero el amor más la claridad financiera es lo máximo. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que yo llamo la trampa romántica más común. ¿Y qué significa eso? Cuando hablamos de matrimonio o de parejas a largo plazo, muchas veces escuchamos frases como lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Y eso es una noción muy romántica, muy romántica. Pero en la Florida, como ya hemos dicho, no siempre es así. Entonces, extender esta diferencia no es que falte amor, significa que hay claridad, protección y es una parte de construir una relación madura. Entonces, lo primero que debemos saber sobre este tema es, durante el matrimonio, cada persona puede tener bienes propios. Estar casados no convierte automáticamente la deuda de uno en deuda del otro. Y eso es importante porque muchas personas se sorprenden cuando descubren que la carga financiera de su pareja no siempre se transfiere automáticamente a ellos por ser pareja o matrimonio o lo que sea. Eh, Les voy a dar de ejemplo algo que es bastante común entre las parejas jóvenes. Am, si vamos a decir, entran en un matrimonio donde ya una pareja tenía una deuda estudiantil, eso automáticamente no significa que esa deuda le aplica a la otra pareja. Entonces, conozco de otro caso en donde era una pareja, el señor enferma, fallece, y los acreedores, vaya, cuando fallecen, obviamente no le estaban haciendo pagos a las tarjetas de crédito, y entonces empiezan a llamar a la señora, presionarla, decirle, no, 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 pero tú tienes que asumir la deuda por ser pareja del señor. Y gracias a una planificación adecuada y saber cuáles son las protecciones, ella no tuvo que pagar ni un centavo. Y eso que la trataron de presionar y ella muy amablemente le dijo, no es mi responsabilidad, no tengo nada que ver en eso y no pagó un centavo. Eso es algo positivo porque usualmente no pasa de esa forma. Entonces, ahora cambia la cosa si es que firman algo los dos. Por ejemplo, si un préstamo de auto, una hipoteca o sacan una tarjeta de crédito juntos, y ahí cambia la cosa un poquito. Porque entonces ambos sí son responsables y no es por esta noción de que amor, que es romántico, sacamos esto juntos. No, es que firmaron un documento que tiene un peso y un valor legal y las firmas tienen consecuencias reales. Entonces, por contrato, tienen esa deuda compartida entonces en ese momento. Y aquí es donde muchas parejas se meten en problemas sin darse cuenta, siempre sin querer. Creen que la fusión esa total es lo que le da la responsabilidad, pero
Vuelvo y repito, la realidad es que hay derechos y responsabilidades muy específicas que dependen de cómo se titulan los bienes, cómo se usan y sobre todo qué es lo que firman. Por favor, tengan cuidado con lo que firmen. Siempre estén conscientes de lo que estén firmando. Pero hablando entonces de títulos, y hablamos de cómo se mezclan los bienes y cómo se puede cambiar el carácter de eso. Pero lo que cambia el carácter de un bien todavía aún más rápido es cómo se titula. Entonces, muchas personas a veces no están al tanto o no se dieron cuenta de cómo algo fue titulado cuando lo obtienen. Y esto es clave para entender em, básicamente sus derechos y sus responsabilidades. Un título de un bien no es un detalle de formalidad, no es un detalle administrativo, tiene su importancia. Entonces, la clave de cómo se titula cae en quién controla ese bien, quién hereda y quién responde legalmente por ese activo o ese bien. Existen los tres tipos de títulos más los que se ven. El título individual, que es cuando un bien está solo al nombre de esa persona y esa persona tiene el control exclusivo. También toda la responsabilidad que está asociada con ese bien. Nadie más puede decidir qué sucede con ese bien, cómo se maneja. Y si esa persona llegase a faltar por X o cualquier motivo, nadie más va a heredar automáticamente, al menos que haya planificado adecuadamente, que es lo que quiere que suceda con ese activo, o ahí es donde pueden entrar los problemas de la corte de sucesión, si es que hay alguna otra persona reclamando algún derecho sobre ese título, que eso es un detalle para otro webinario que es más extensivo. Entonces existe el título en conjunto. ¿Cómo saber si uno tiene un título en conjunto? Aparte de que los nombres aparezcan en el título, tiene unas palabras mágicas que es with right of survivorship, que es, traducido al español es con derecho a supervivencia. Espero que lo haya dicho bien en español. Pero, ¿qué significa? Que si uno fallece, la otra persona automáticamente, sin tener que ir a corte, sin tener que hacer ningún otro trámite, hereda los derechos de ese bien o de ese activo. Esta es una herramienta muy buena para las parejas que todavía no se han casado o tal vez no quieren casarse, pero quieren compartir algunos bienes. Es una herramienta que yo recomiendo mucho. Incluso yo la recomiendo para otros tipos de relaciones, no de pareja, sino como por ejemplo entre padres e hijos o hermanos que quieran eh, adquirir algo juntos. Es una buena herramienta. Pero todo va a depender cuál es la meta de esas personas. Y por último, está el título que es Tenants by the Entirety. Y este es un tipo de título que es exclusivo para las parejas casadas. Se puede considerar, vamos a decir, el nivel máximo, ¿ok? En cuanto a títulos. Y la ley considera en estos casos que ambos cónyuges son una unidad legal, o sea, ellos dos forman una unidad legal y ofrece beneficios enormes, como cuáles: protección frente a los crededores de solo un cónyuge y herencia automática entre los dos esposos. Vuelvo y repito, es una herramienta muy poderosa cuando se usa correctamente. Hay veces que no es suficiente. ¿Y por qué digo esto? Porque tengo una clienta que quiere hacer un fideicomiso con nosotros porque el esposo, o sea, ellos sí están casados, entonces el título de la propiedad está bajo tenants by the entirety. Y, pero el esposo tiene una hija de un matrimonio anterior. Entonces, el miedo de ella es que a la propiedad estar titulada de esta forma, si ella fuese a faltar primero, automáticamente el esposo hereda los derechos de esa casa. Eh, y aquí es donde vuelvo a repetir, la comunicación es muy importante entre los dos. Ambos están muy conscientes de qué quieren que sea la meta con la casa que ellos tienen juntos. Ellos actualmente tienen un hijo, entre ellos en común.
El miedo de ella es que si ella fallece primero o faltase de alguna forma y el esposo hereda la casa por completo, el día que él fallezca, porque él es una persona que no le gusta planificar nada, vamos a decir bohemio, de esto que no, todo está bien. El miedo es que, bueno, entonces esa casa se va a tener se van a pelear los hermanos, por decirlo de esa forma. La hija del matrimonio anterior y el hijo que tienen en común ahora. Entonces, siempre es importante comunicarse y planificar. ¿Cuál es la meta que quieren con lo que han obtenido hasta este momento? ¿Y cuáles son los planes futuros? El mensaje central de todo esto no es que haya que cambiar el bien, ni entrar en pánico, nada por el estilo. Simplemente es revisar cómo están tituladas sus propiedades para poder mejorar el control, su protección legal o los resultados sucesorios que usted desee para su familia. Y que entendamos eso, ya que entendemos esa parte, vamos al siguiente punto, que es cómo estas estructuras afectan lo que ocurre en caso de fallecimiento o separación. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que hemos cubierto hasta el momento? Ya cubrimos qué tipo de deuda es, de quién pertenece. Los títulos responden la pregunta de quién es X activo o X bien. Pero entonces ahora la deuda responden a otra todavía más importante. ¿Y quién paga? Porque esa es la pregunta que todo el mundo quiere saber. Y la respuesta no siempre es lo que las personas se imaginan. Porque una de las preguntas más frecuentes que recibimos en consulta es si nos divorciamos, si nos separamos, ¿esa deuda la cargo yo solamente o la cargamos los dos? Y la respuesta depende de algo muy simple. Y es un tema que no sé si ya han captado mientras más hablamos. ¿Cuándo y para qué se usó esa deuda? Entonces, una deuda contraída antes del matrimonio o para un propósito claramente personal, normalmente se queda con la persona que contrajo esa deuda. Eso es lo que se consideraría una deuda no marital. Por lo contrario, si la deuda se creó durante el matrimonio y se usó para el hogar, para la familia o sostener la vida en común entre esa pareja, entonces puede considerarse como deuda marital y repartirse al momento de una separación o divorcio. Incluso si esa deuda, vamos a decir, aparece bajo el estado de solo de cuenta de una persona. Entonces, si tienen duda, no es que se tengan que memorizar todo lo que hemos hablado hasta el momento, ni leyes, ni los factores, ni nada por el estilo. Muy simple. Es como una checklist mental que trabaja en el 90% de los casos, y digo 90% porque a veces hay otros factores que hay que considerar, pero en la mayor parte de los casos, siempre pregúntense, cuando están en duda, ¿quién firmó? ¿Para qué se usó? ¿Quién pagó? Y si fue garantizado con algo en conjunto. Entonces, ya teniendo esa herramienta, pueden aplicar un poquito de lo que he aprendido el día de hoy, pero como mencionado, esto no es para asustar a nadie, es para que tengan claridad. Y vamos a entrar entonces en el siguiente tema y para eso le voy a dar la palabra a Dani. Gracias, Angie. Yo voy a tratar de hablar rapidito porque creo que muchas de tus explicaciones han sido excelentes y muchas de las cosas que yo voy a cubrir creo que ya tú las has ido hablando y has dado una excelente explicación de todo. Yo voy a platicar de cuándo siguen siendo los bienes tuyos. Un ejemplo, en el estado de la Florida, intereses, dividendos o rentas de un bien, o sea, de una propiedad que tú tengas, no marital, siguen siendo no maritales mientras no los mezcles las ganancias de esa renta con, por ejemplo, tu cuenta con tu pareja. Un ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí abajo. Tú tienes un apartamento o una casa que tú compraste antes de haberte casado, tú la tienes rentando y mientras tú no mezcles la ganancia de esa propiedad con la cuenta de banco que tú tienes con tu pareja, con tu cónyuge, ese dinero sigue siendo no marital.
Mientras no lo uses para cubrir ningún gasto en la casa, no vayas a IKEA y compres un sofá nuevo, los ejemplos que ha dado la abogada Angie hasta el momento. Ese es el punto número 2. Si los ingresos se depositaran en una cuenta conjunta o se usan como fondos familiares de manera habitual, pueden perder el carácter separado. Y si la apreciación previene del esfuerzo de cualquiera de los dos cónyuges, o sea, apreciación quiere decir que si el precio, el equity de esa casa o de esa propiedad sube por el esfuerzo de los cónyuges o del uso de los fondos maritales, o si por ejemplo, si usan dinero que ustedes tienen en conjunto en esa propiedad, esa valorización, lo que ha subido la propiedad en valor ya deja de ser no marital, ahora es de los dos. Esos son los puntos cuando algo sigue siendo tuyo y cuando deja de ser tuyo. Clave, como dijo la abogada Angie, es mantener este checklist en mente. Y de nuevo, nosotros en esta presentación no es que queramos que ustedes como pareja, si lo están viendo las parejas, no queremos causar conflicto entre ustedes, ni queremos decir que lo tuyo, o sea, cada pareja tiene sus propios valores y su propia forma de llevarse. Nosotros no queremos impulsar a nadie de que se separen y que el dinero es mío y no es tuyo. Nosotros lo que queremos es ofrecer educación y conocimiento para evitar conflictos. Para eso es el propósito de la presentación de hoy. ¿Qué pasa cuando se divorcia? En el estado de la Florida existe el equitable distribution, es como se dice en inglés, la distribución equitativa. Aquí no hay nada de eso de mitad y mitad, no existe aquí en el estado de la Florida. El juez va a evaluar usando estos factores. Déjame agregar un poco la pantalla para que se vea mejor. El juez va a evaluar usando unos factores ya escritos en la ley. Aquí tenemos hasta el Estatuto de la Florida, que el juez tiene que seguir. No es que el juez tenga una opción. No es que tu abogado tenga una opción, ni que el abogado de tu ex cónyuge tenga la opción, ni que el juez tenga la opción. Es como el child support, es lo mismo. Tenemos que ir basado en lo que dice la ley. Y la ley dice que el juez tiene que evaluar estos factores. ¿Cuánto tiempo duró el matrimonio? Mientras más largo el matrimonio, probablemente, dependiendo de quién ha estado trabajando y no ha estado trabajando, esa persona se va a llevar más dinero. Contribuciones económicas y del hogar. De nuevo, ¿quién ha sacrificado su carrera para que la otra pareja avance? Un ejemplo que yo puedo dar es cuando yo estaba estudiando Derecho para ser mi abogada, mi esposo tuvo que mantener el hogar para darme a mí la oportunidad de estudiar. Y eso vale. Eso ahora, por ejemplo, no que si mi esposo está viendo este video, yo no me estoy planeando divorciar de ti. Pero si, por ejemplo, nosotros nos fuéramos a divorciar, el juez tiene que tomar eso en consideración de cuánto dinero yo tal vez tendría que darle a mi esposo, porque él sacrificó 4 años de su vida para brindarme a mí la oportunidad para ser mi abogada. Sacrificios de carrera, parecido a lo que estoy diciendo ahora. Necesidades de hijos. ¿Quién es la persona que se va a quedar? Si hay hijos en común y menores de edad, ¿quién se va a quedar más tiempo con el niño? Situación económica de cada uno. De nuevo, si tenemos una persona que ha sido amo o ama de casa por mucho tiempo, ahora esa persona tiene que evaluar su vida, estudiar, buscarse un trabajo. Estos son algunos de los factores. Hay muchos más que el juez puede considerar y no hay blanco y negro. Aquí el juez tiene que evaluar, cada familia es diferente. No hay, there's no black and white cuando se trata de un divorcio, de quién se va a quedar con qué. Esto no es para castigar ni premiar a nadie. Eso no es el propósito de la ley aquí en la Florida. Realmente lo que el estatuto quiere hacer es justicia, ver asegurarnos de que si una pareja se divorcia, aunque uno haya estado, nosotros los latinos tenemos el concepto de que, no sé, el hombre es el que está trabajando, el que se está levantando a las 5 de la mañana todos los días y el que está buscando el billete, que entonces la mujer cuando se divorcia, esto lo escucho mucho, por cierto,
que cuando se divorcian la mujer le quita todo, todo su trabajo y su sacrificio, y la ley no lo ve de esa manera. Aquí en la Florida no lo vemos de esa manera. Tu esposa está en tu casa preparándote el lunch o limpiando tu casa o chapeando o lo que sea, o llevando a los niños a la escuela. So, tu esposa no está en la casa de gratis, tu esposa está proveyendo la casa para que cuando tú llegues a tu casa tú tengas un plato caliente de comida al que te puedas sentar y no tengas que ir al McDonald's a comprar un hamburger, ¿ok? So, esa es la manera de que la ley lo ve. Si alguien me está viendo que no está de acuerdo conmigo, yo lo siento mucho, pero yo soy mujer. Y planificar y documentar durante el matrimonio sí facilita la distribución y lo hace más clara. Una cosa que es muy común hacer aquí en los Estados Unidos también es los contratos prematrimoniales y postmatrimoniales. So, aparte de la planificación patrimonial, eso es algo que las parejas hacen también para evitar conflictos después durante el matrimonio. Ok, ahora por el otro lado, porque esto es planificación, lamentablemente tenemos que hablar de la muerte. Yo sé que a muchas personas no les gusta este tema, pero para ahí vamos todos, a menos que seas un vampiro o yo no sé, todos nos vamos a morir lamentablemente algún día. ¿Qué pasa con tu cónyuge cuando tú falleces? Aquí en la Florida, de nuevo, no hay comunidad de bienes por defecto al morir. So, no es que sea 50-50, ni nada, ni por el estilo, ni que tu pareja va a recibir 50 y después tus hijos 50, o que tu mamá. No funciona así. Aquí en la Florida, generalmente cuando tú falleces, tu pareja debe de recibirlo todo, casi todo, y se pone un poco complicado la historia cuando hay hijos de otro matrimonio anterior. También vemos, lamentablemente, la típica historia de cuando uno de los dos cónyuges, por detrás de su pareja, va a un abogado y trata de desheredar a su pareja, porque hay muchas culturas también que las personas están separados, viviendo juntos, pero no están juntos. Y no se soportan porque en su cultura no es normal divorciarse por cuestiones religiosas o por lo que sea. Hay personas que están juntos pero no se separan, y vemos, es un poco raro, pero lo vemos cuando hay una de las dos parejas que trata de desheredar a la otra. Y la ley de la Florida te dice, no, can't do, no puedes hacer eso. Tú no puedes desheredar completamente a tu pareja. Aquí existe algo que se llama, si no lo sabían, entérense que no pueden desheredar a su pareja. Existe algo que se llama el elective share, que es participación forzosa, y lo que el Estado va a hacer es que le va a dar un 30% de tu patrimonio, o sea, automáticamente a tu cónyuge. Tú no puedes desheredar a tu cónyuge. También tu pareja tiene estoy hablando de personas que están casados legalmente, tiene derecho sobre la vivienda familiar o el homestead, como se dice en inglés. Y también, dependiendo de quién tú hayas designado como beneficiarios en tus cuentas de retiro y seguro, automáticamente esas personas también van a recibir su herencia. Eso es algo, ojo, cuando las personas abren su life insurance, su cuenta de retiro, cuando tú lo abres te pide designar a una persona. A veces nosotros nos olvidamos de quién pusimos, nos divorciamos y cuando vayas a ver, tú no sabes que tú tienes a tu ex esposa, a tu ex esposa como el beneficiario de tu life insurance, y como se te olvida cambiarlo, no tienes ni, a lo mejor esa persona, tu ex esposa recibe todos esos beneficios y tu pareja actual no. También titulación conjunta puede hacer que ciertos bienes pasen directamente al cónyuge fuera del testamento, que era lo que estaba hablando la abogada Angie, el título de tenancy by the entirety. A ver, ¿qué más me faltó? Para llevar, summarize o para llevar, revisa tu testamento, tus poderes, designación y títulos para evitar cualquier tipo de sorpresa, y revisa tu retirement account y tu life insurance para ver a quién tienes como beneficiario en esas cuentas. Si vienes de otro estado, a veces tenemos clientes que se están mudando a un estado donde sí existe el 50-50. La ley de la Florida reconoce ciertos derechos sobre bienes que ya vinieron de esos estados mediante esta ley, pero
todo lo que tú compres de ahora en adelante, mientras seas residente del estado de la Florida, no aplica como estado de comunidad de bienes, porque aquí esa ley no existe. Aquí es un Equitable Distribution State. So, hagan un inventario de lo que era como, si estás en esta situación de que estabas en un estado donde sí existe esta ley, haz un inventario de lo que era comunidad antes de mudarse y conserven esa documentación y vayan a ver un abogado de planificación patrimonial si ustedes quieren conservar alguno de esos beneficios. Ok. También existe aquí en la Florida, aunque no creemos en community property, tenemos desde el 2021, ahora los cónyuges pueden optar por un tratamiento similar a la comunidad para activos colocados en un Community Property Trust. So, podemos aquí en el estado de la Florida crear algo que se llama un Community Property Trust si ustedes quieren tener un beneficio similar a los estados que sí tienen esta ley. Es completamente voluntario, o cuando tú y tu pareja, tu cónyuge están haciendo en el proceso de crear un trust, ustedes pueden optar por este beneficio y solo aplica a lo que de manera intencional se transfiere al trust. Todo lo que queda fuera del trust no va a calificar. ¿Cuándo debes considerar esto? Porque, ojo, de nuevo, ustedes tienen como, no queremos causar conflicto en este webinario, pero ustedes tienen que evaluar, cada pareja es diferente, tienen que evaluar qué es lo que quieren hacer con sus propiedades y sus bienes. Pero generalmente esto se los recomendamos solamente a matrimonios estables, así que si vemos en una consulta que usted se está peleando con su pareja, hasta con quién se va a quedar con la custodia del perro, si uno de los dos fallece o los dos, no le vamos a recomendar que opten por esta opción. Y ahora Luisa va a continuar con la parte fiscal porque ella es la experta en taxes. Muy buenas tardes, gracias Daniel y gracias Angie por excelente presentación. Ok, y ahora vamos para la parte fiscal. Existen varios beneficios fiscales, entre los cuales se llama, el primero es la base de los activos comunitarios que puede ajustarse al valor del mercado al fallecer el primer cónyuge, potencialmente para el 100% del activo dentro del TROCH. Existe otro que es un efecto que les voy a explicar práctico, que reduce las ganancias latentes para futuras ventas, lo que esto puede significar o representar pagar menos impuestos federales sobre la ganancia del capital, que creo que esto es lo que muchas personas quieren evitarse, que es pagar impuestos federales. El diseño de todo este proceso debe ser súper cuidadoso, organizado, coordinado con una buena planificación de sucesoría y de ingresos. Hay unos escenarios, les voy a hablar del primer escenario, que se llama la cuenta de inversiones pre-matrimonio, antes de estar casados. Hay una situación A, que la cuenta y sus dividendos permanecen en cuentas a nombre individual de cada pareja, porque no estamos todavía casados, con registros de origen, resultado normalmente no marital. Existe otra que es la de riesgo, que es cuando los dividendos pasan a cuentas conjuntas y se usan sistemáticamente para gastos. Esto da un resultado, posible conversión parcial a marital. Y esto puede generar que separar flujos, conservar estados de cuenta y anotar depósitos con su origen. Existe otro escenario que es cuando hay una casa anterior al matrimonio. Creo que este tema, me imagino que muchas personas preguntan, ok, ¿qué debo hacer cuando yo ya tengo una casa antes de casarme, de casarme? ¿Esa casa es o no es de esa persona? Vamos a colocar un ejemplo que él compró la casa antes de casarse, se paga hipotética con sueldo durante el matrimonio y se hacen mejoras con dinero matrimonial, o sea, con un dinero conjunto. Hay un posible resultado y es que la plusvalía atribuible a pagos y mejoras con fondos maritales pueden considerarse marital, aunque el título sea individual, pero recuerda que ya tiene aportes de cuando ya están casados. ¿Qué es lo importante aquí o qué debemos hacer? Guardar recibos, súper importante, distinguir cuáles fueron los procesos que hicieron antes del matrimonio, durante el matrimonio
y considerar un acuerdo postnupcial si se busca una buena claridad. Hay otro escenario que son las deudas y las famosas tarjetas. Existen tarjetas de crédito que solo están a nombre de, digamos, de ella, para gastos personales prematrimoniales, no maritales. Durante el matrimonio se usa para supermercado, para escuela de los niños, viajes, para en gastos en conjunto. Estos saldos pueden considerarse maritales al dividir responsabilidades. ¿Qué debemos hacer en este caso? Tener tarjetas separadas para estos gastos personales, una tarjeta conjunta para el hogar con todas las reglas claras. Y yo creo que no soy la primera contadora que se los dice que siempre es importante tener tarjetas separadas individuales. Existe que hay que tener una tarjeta matrimonial que es para los gastos del matrimonio, como muy bien lo dice, pero siempre es importante tener una tarjeta individual para tú poder contabilizar o llevar un registro cuando tú estás manejando todo individual. Ok, si vienen de un estado de comunidad de bienes, hay unos acuerdos prenupciales o postnupcial que define con claridad qué es marital y qué no, y cómo tratar los ingresos y las deudas. Existe una titulación estratégica que es decidir cuándo conviene el TVA, cuándo mantener título individual y dónde sí o quitar la copropiedad. Hay unos fideicomisos que es revocables para organización y continuidad, Community Property Trust, para eficiencia fiscal. Eso es súper importante para ahorrar taxes o ahorrar impuestos. Designaciones de beneficiarios en cuentas y seguros. Hay unos controles operativos que son unas políticas familiares de dinero, archivos digitales, de documentos y conciliaciones trimestrales, que es súper importante que el contador te ayude con esa parte. Ok, ahora vamos a hacer una lista. Lo primero es una lista de verificación para los asistentes. Primero, ¿qué hacer en caso de tener bienes? Hacer un inventario de bienes antes de tu matrimonio. No lo que compraste junto con tu matrimonio, no, sino los que tuviste antes de haberte casado, sean bienes, sean herencias, sean donaciones, sean dineros en cash que tú tengas, es dinero que fue creado, fue hecho antes de tu casarte. Revisar los títulos de la casa, las cuentas bancarias, las inversiones, los vehículos y separar ingresos y rendimientos de bienes no maritales en cuentas propias. Establecer reglas de uso de cuentas conjuntos y tarjetas. Evaluar un o un postnupcial si hay bienes significativos preexistentes o negocios. Eso es súper importante que lo hagan para evitar problemas futuros. Actualizar testamentos todo el tiempo, poder notariales, directivas médicas, beneficiarios y considerar un plan control, que es lo más importante y por algo estamos aquí en este webinario. Si migraron de un estado de comunidad, listar los activos que eran comunitarios y conservar las pruebas. Y bueno, creo que ya con eso damos finalizar en nuestro webinario. Espero hayan aprendido muchísimo. Te doy la palabra, Danielis, para que hagas un cierre exitoso. Gracias. Déjame ver si tenemos alguna pregunta. A ver, de las personas viendo. Ok. Y esta pregunta es para Luisa. Eh, ¿Debería hacer me afectaría hacer mis taxes con mi cónyuge, o sea, con su pareja? Creo que esta persona lo que quiere preguntar es que si hace si lo estoy entendiendo bien, es que si haces tus taxes con tu pareja, si eso hace que una propiedad no marital sea marital, hacer los taxes conjunto con tu pareja. Ok, entre la parte fiscal y contable no tiene nada que ver, porque la vivienda o la propiedad que tú adquiriste está bajo tu nombre. Si bien cuando están casados tienen que declarar juntos, en conjunto, no importa que tu esposa o tu esposo tenga una propiedad independiente, porque en los taxes hay una parte donde se desglosa esta información, que la casa es solamente de él o de ella, o si es de ambos. Pero esto no afecta en cuestión de taxes. Y de parte de nosotras como abogadas, yo diría que no hacer los taxes con tu pareja y si tú tienes ganancias de una propiedad no marital, no hace que esa propiedad ahora sea marital, no tienen que ver una cosa con la otra. Eh, y,
Y para agregar a eso, Luisa, ¿cuáles son los factores que tú le dirías a las personas? Porque ahora hay muchas personas preparándose para hacer los taxes ahora en enero. ¿Cuáles son los factores que tú dirías que tú le platicas con tus clientes de si ellos deben hacer los taxes married filing jointly o married filing separately? O sea, cuando ellos optan por hacerlo juntos o cuando no. ¿Qué tú dirías que son los factores que tú hablas con tus clientes en esos casos? Bueno, primero eso siempre tiene una planificación anterior. Siempre es súper importante que si tú estás casado legalmente y viviste más de 6 meses con tu pareja, es necesario reportar tus taxes como casado. Existen algunas excepciones que es cuando declaran que están casados, pero están declarando independiente o separadamente. Allí que influye cuando la persona de pareja tienen hijos externos que no son dentro del matrimonio, ingresos o dependientes o el mismo seguro médico que te hace declarar juntos pero separados, es decir, que están casados pero separados. Pero siempre es importante verificar con tu contador o la persona que te está haciendo los taxes sobre esta información. Siempre yo voy a recomendar que declares casado porque tienes muchos beneficios, muchos más beneficios. Pero hay quienes optan por declarar separado pero independiente, por el tema de los dependientes y de los diferentes ingresos. Okay. Y si alguien quisiera contactarte a ti para platicar sobre los taxes, ¿qué podrían hacer? ¿De qué manera pueden agendar una consulta contigo? Claro que sí, me pueden agendar una consulta con el código QR de Calendly o puedo colocar aquí mi número de teléfono y pueden llamarme con mucho gusto. O me pueden enviar un mensaje de texto y con mucho gusto los asesoro y les hago una preplanificación para el próximo año. Sí, aquí de hecho en la siguiente página tenemos el código QR de nosotras, de la abogada Ángela y yo, para las personas que están interesadas en tener una consulta sobre planificación. O sea, si tú quieres platicar con nosotros sobre crear un testamento o un fideicomiso, o simplemente tienes propiedades, estás con una persona pero no estás casado o lo que sea, puedes agendar una consulta con nosotras. Y Luisa, no sé, aquí no hay en el webinar no hay un chat, lamentablemente. No sé si puedas decir rapidito para las personas que están conectadas tu número de teléfono para el que Claro que quiera. sí. Mi número de teléfono es 786-532-8289. Vuelvo a repetirlo para las personas que lo anoten. 786-532-8289. Allí me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje de texto. Es más, para las personas que están inscritas al seminario, yo les doy un descuento en los taxes. Y yo hago mis taxes personalmente con Luisa, y desde que la conocí no he conocido otra contadora como ella, porque ella realmente cuando tú tienes una duda, ella se sienta contigo y detalladamente te explica todo. So, yo realmente, yo puedo dar un testimonio de que ella es excelente en su trabajo. Muchas gracias, Daniel. Es la realidad, es la verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse y ya saben, si quieren agendar una consulta con la abogada Angie y yo, pues nosotros no cobramos por la primera consulta, completamente gratis, y pueden hacerlo escaneando el código QR que está ahí en pantalla. Les deseamos una linda noche y casi es el weekend, so gracias a todos por conectarse.